El aroma del café recién hecho se mezclaba con el tenue olor a cera de abejas que siempre impregnaba la casa de Elena. Era un olor a hogar, a tiempo detenido, a fotos antiguas en las que todos sonreían con una sinceridad que ahora parecía lejana. Sentada a la cabecera de la mesa de roble que había visto crecer a 3 generaciones, Elena acariciaba con la yema del dedo el borde de la taza, su mirada perdida en el vapor que se elevaba hacia el techo. Hoy era el día. Después de meses de planificación silenciosa, de guardar como un tesoro la sorpresa, por fin vería el mar. No cualquier mar, sino el Caribe, ese azul imposible que solo había existido para ella en los folletos y en los sueños de su juventud. La idea había nacido en un invierno particularmente gris. Diego, su hijo, entonces con 15 años, había llegado del colegio con un trabajo sobre ecosistemas marinos. «Mamá, ¿sabías que el agua puede ser tan transparente que parece que las estrellas nadan en el cielo?», le había preguntado, sus ojos brillando con la curiosidad de la adolescencia. Ella, que había dedicado su vida a criar a su hijo sola tras la temprana partida de su marido, trabajando hasta altas horas de la noche en aquella pequeña agencia de viajes que apenas daba para llegar a fin de mes, le había prometido: «Un día, hijo mío, iremos a verlo juntos». La vida, caprichosa, había puesto otros caminos. La universidad de Diego, su primer trabajo, su boda, siempre había una razón para posponerlo. Pero Elena nunca olvidó la promesa. Y ahora, con Diego ya casado y establecido, había decidido que era el momento de cumplirla para los dos. No se lo había dicho. La ilusión de ver su cara de sorpresa cuando le entregara el boleto de avión era el mejor regalo que podía imaginar. «Se lo daré esta noche, durante la cena», pensó, una sonrisa tímida asomando a sus labios. Revisó por enésima vez la confirmación de la reserva en su teléfono. Todo estaba en orden. Vuelo 742, Madrid, Cancún, salida en 3 días. Había elegido el mejor resort, con todo incluido. Nada era demasiado bueno para su hijo. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. Era temprano para visitas. Al abrir, se encontró con la figura alta y elegante de su nuera, Laura. Detrás de ella, con una sonrisa forzada, estaba Diego. «Mamá, qué bien hueles. Estás haciendo algo especial», dijo Laura besándole la mejilla con ese aire de superioridad que siempre la había intimidado un poco. Diego la abrazó, pero su abrazo le pareció distante, casi mecánico. «Hijo, qué sorpresa. Pasad, pasad». Estaba preparando el café. Mientras servía las tazas, notó el nerviosismo en las manos de su hijo. Jugueteaba con su teléfono, evitando su mirada. Laura, en cambio, la observaba con una intensidad que resultaba incómoda. «Mamá Elena, venimos porque tenemos una noticia maravillosa», comenzó Laura, tomando la palabra como era habitual. «Ya sabes que mi madre cumple 50 años la próxima semana». Elena asintió. Clara, la madre de Laura, era una mujer de carácter fuerte a quien solo parecían interesarle las apariencias y los viajes caros. «Bueno, pues Diego y yo hemos decidido darle el regalo de su vida, un viaje a Cancún». El corazón de Elena dio un vuelco. Cancún. La misma fecha. ¡Qué casualidad!, logró balbucear, intentando mantener la compostura. «Sí, es fantástico, ¿verdad? Y aquí viene lo mejor», continuó Laura, poniendo su mano sobre la de Diego, como si necesitara transmitirle fuerza. «Hemos mirado vuelos y hoteles, y es una locura de caro. Pero hemos tenido una idea genial para ahorrarnos los pasajes». Diego, finalmente, alzó la vista. Sus ojos, que de niño eran 2 fuentes de transparencia, ahora parecían velados por una capa de incomodidad. «Mamá, es que, verás». Tragó saliva. «Sabemos que tú tenías planeado un viaje también. Y hemos pensado, bueno, que a tu edad, esos viajes largos son muy agotadores. El jet lag, el calor, la comida diferente». Elena lo miró fijamente, sin comprender. «¿Qué quieres decir, Diego?». Fue Laura quien soltó la bomba, con una dulzura que sonaba falsa como un billete de 3 euros. «Queremos cancelar tu vuelo, mamá. Usaremos el reembolso para pagar parte del boleto de mi madre. Es pura lógica, ¿no te parece? Tú ya has viajado bastante en la vida, y mi madre, bueno, ella sí que apreciaría una experiencia así. Además, te haríamos un favor».
¿No te preocupa a ti también tu salud? El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Elena miró a su hijo, buscando en su rostro un atisbo de la broma, de la equivocación. Pero solo encontró vergüenza y sumisión. «Cancelar mi vuelo», repitió, como si las palabras le quemaran la lengua. «Diego, ese viaje era para...». Iba a decir para nosotros, pero se detuvo. El dolor era demasiado agudo. Ver a su hijo, el fruto de tantos sacrificios, aliado con su esposa para arrebatarle un sueño y dárselo a una mujer que siempre la había menospreciado. Era una traición que le helaba el alma. «Es que tiene todo el sentido del mundo», insistió Laura, impaciente. «Tú eres práctica, mamá. ¿Para qué vas a gastar ese dinero en un capricho? Con el reembolso, más lo que podamos aportar nosotros, podremos darle a mi madre el viaje que se merece. Y tú te quedas tranquila en casa, sin riesgos. Todos contentos». Diego, al fin, encontró la voz. Era débil, temblorosa. «Mamá, por favor, no lo tomes a mal. Es una oportunidad única para quedar bien con Clara. Ya sabes cómo es. Y tú siempre nos entiendes». Esas últimas palabras fueron el golpe de gracia. «Tú siempre nos entiendes». La frase que había escuchado toda su vida cada vez que tenían que pedirle un sacrificio más. Elena bajó la cabeza. Las lágrimas le nublaban la vista, pero se negó a dejarlas caer delante de ellos. No merecían ver su dolor. Tomó aire, profundamente, sintiendo cómo el orgullo herido se transformaba en una fría y determinada resolución en su pecho. Alzó la vista y los miró, primero a Laura, con sus ojos calculadores, y luego a Diego, que desvió la mirada de inmediato. «Por supuesto», dijo, con una calma que ni ella misma sabía que poseía. «Tienen razón. A mi edad, quizá es una tontería. Hagan lo que crean conveniente». La sonrisa de Laura fue triunfal. «Sabía que lo entenderías. Eres un encanto, mamá Elena. Diego, ¿ves? Tu madre es una santa». Se levantaron, con prisas por formalizar la cancelación. Los despidió en la puerta con la misma sonrisa serena. Pero cuando la puerta se cerró y el eco de sus pasos se perdió en la calle, Elena se apoyó contra la madera, sintiendo el latido furioso de su corazón. Caminó lentamente hacia el estudio, hacia el viejo escritorio donde guardaba sus documentos más importantes. Abrió un cajón secreto que su marido había construido hacía décadas. Allí, junto a las fotos de su boda y el primer diente de Diego, había una carpeta de cuero negro. En letras doradas y discretas se leía: «Viajes Eterna Primavera, documentación corporativa». Ella no era una simple cliente que había ahorrado para un viaje. Elena era la propietaria única y fundadora de la agencia de viajes más exitosa de la ciudad. Y su hijo acababa de cancelar, sin saberlo, un vuelo de una de sus propias aerolíneas asociadas. Una sonrisa triste, pero llena de una ironía infinita, se dibujó en su rostro. «Muy bien, hijo mío», susurró para sí misma, abriendo la carpeta y sacando un teléfono diferente, uno exclusivo para negocios. «Si quieres jugar así, juguemos. Pero esta vez, las reglas las pongo yo». Marcó un número rápido. «Aló, Sofía. Soy Elena. Necesito que hagas un cambio en mi reserva del Caribbean Princess». «Sí, la del crucero de lujo. Cambia la suite principal a mi nombre. Y Sofía, que sea bajo absoluta discreción». La suite era un prodigio de elegancia discreta y lujo cómodo. Inmensa, con ventanales de suelo a techo que frameaban un océano Atlántico que se extendía hasta el infinito, era un mundo away de la acogedora pero modesta casa de Elena. El sol de la mañana se colaba por los cristales, dibujando destellos diamantinos sobre las olas y iluminando el interior con una luz dorada que parecía borrar cualquier rastro de tristeza. Elena, envuelta en un suave albornoz de algodón egipcio, contemplaba el espectáculo desde su balcón privado. Una brisa salada le acariciaba el rostro, llevándose consigo, simbólicamente, las últimas migajas de la decepción. En su mano, una taza de porcelana fina contenía un té verde aromático. No había rastro del café de siempre. Aquí todo era nuevo, diferente, un renacer. La decisión de cambiar el viaje a Cancún por este crucero de lujo transatlántico con escala en el Caribe había sido instantánea.
No se trataba solo de darse un capricho mayor, era una declaración de intenciones para sí misma. Si su hijo creía que merecía quedarse en casa, ella demostraría, en la intimidad de su corazón, todo lo contrario. La primera noche a bordo había sido de una soledad deliberada y reparadora. Había cenado en su suite, disfrutando de una cena exquisita servida por un mayordomo asignado en exclusiva. Mientras saboreaba un filet mignon perfectamente hecho, su mente no podía evitar volver a la escena en su comedor. La voz de Laura, segura y condescendiente. La mirada evasiva de Diego. El dolor había dado paso a una curiosidad fría. ¿Qué estarían haciendo en ese momento? ¿Habrían cancelado el vuelo ya? Un suspiro escapó de sus labios. No, no debía pensar en eso. Este viaje era suyo, solo suyo. Un espacio para reconectarse con la mujer que había sido antes de ser solo mamá. La mujer que había construido un imperio desde la nada con esfuerzo y astucia. Viajes Eterna Primavera no había surgido por generación espontánea. Tras la muerte de su marido, Elena había tomado las riendas de la pequeña oficina que él gestionaba con poco éxito. Con una determinación férrea, había modernizado procesos, establecido contactos con turoperadores internacionales y, lo más importante, había entendido antes que nadie el poder incipiente de Internet para vender experiencias. Ahora, la agencia era una referencia, con decenas de empleados y una cartera de clientes premium. Pero ella había preferido siempre la discreción. El lujo ruidoso de Clara, la suegra de Laura, le parecía vulgar. Su satisfacción estaba en la creación, en el éxito silencioso. Y ahora, ese éxito le permitía estar aquí, en esta burbuja de serenidad, mientras su hijo cometía un error que ni siquiera podía dimensionar. Su reflexión fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Era Sofía, su asistente ejecutiva y la única persona, aparte de su contable, que conocía la verdadera magnitud de su imperio. Sofía, una mujer joven y eficiente de unos 30 años, era su mano derecha y su confidente. «Buenos días, Elena. ¿Todo en orden? ¿La cama bien? ¿El servicio a la habitación?» Su tono era respetuoso pero cercano. «Todo es perfecto, Sofía, como siempre. Gracias». Sofía sonrió y dejó caer una carpeta sobre la mesa de centro. Los informes de la semana. Todo marcha sobre ruedas en la oficina. Y tengo la información que me pidió. Elena asintió, invitándola a sentarse. Abrió la carpeta. Allí estaba la confirmación de la cancelación de su vuelo original a Cancún, procesada el mismo día de la conversación con Diego y Laura. También había un correo electrónico de confirmación de una nueva reserva a nombre de Diego Fernández y Clara Ortiz. Su hijo y su suegra. Volaban en clase turista, en un vuelo charter de una compañía low cost con la que su agencia no trabajaba por los numerosos problemas de calidad que tenían. Elena no pudo evitar una mueca de desdén. Quieren lujo y eligen lo más barato, pensó. Luego, sus ojos se posaron en el itinerario del hotel. Era un resort de 3 estrellas, lejos de la playa, del que había leído críticas pésimas sobre el servicio y la limpieza. Una punzada de preocupación maternal atravesó su armadura. ¿Su hijo iba a pasar unos días tan esperados en un lugar así? Pero la sensación duró un instante. Él había elegido. Él había priorizado quedar bien con su suegra sobre la promesa hecha a su madre. Ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su elección. ¿Hay algo que quiera que haga, Elena?, preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. Elena cerró la carpeta y la apartó. No, por ahora, no. Solo vigila la situación. Quiero saber cuando lleguen a Cancún, cómo les va. Sofía asintió con comprensión. Conocía la historia. Sabía del dolor de Elena y admiraba la elegancia con la que estaba manejando la situación. No había gritos, ni reproches públicos. Solo una firme determinación de dejar que la vida, con un pequeño empujón informativo, les enseñara la lección. Por supuesto. Y respecto al capitán, tiene una cita para el cóctel de esta noche. Insistió en conocer personalmente al pasajero de la suite principal. Elena sonrió. Era el protocolo. Perfecto. Estaré allí. Después de que Sofía se marchara, Elena se vistió con cuidado. Eligió un vestido sencillo pero de corte impecable, de lino blanco, y unas sandalias planas.
No quería llamar la atención, pero su natural autoridad y la calidad de sus prendas la delataban. Al recorrer las inmensas cubiertas del barco, rumbo al salón principal donde se celebraría el cóctel, se sintió observada. No con malicia, sino con curiosidad. Una mujer mayor, viajando sola en la suite más cara, era una rareza que despertaba interés. Ella caminaba con la cabeza alta, saludando con una leve inclinación a quienes la miraban. Se sentía en su elemento. Este era el mundo que había ayudado a crear para otros, y que ahora, por fin, disfrutaba en primera persona. El salón era deslumbrante. Cristal, bronce y madera pulida se combinaban bajo la luz de descomunales lámparas de araña. Una orquesta tocaba suave jazz en un rincón. Y allí, en el centro de la estancia, rodeado de varios oficiales, estaba el capitán del Caribbean Princess, un hombre alto y de pelo cano, con uniforme impecable blanco. Cuando sus ojos se posaron en Elena, se despidió de su grupo y se acercó a ella con una amplia sonrisa. «Señora Fernández, es un honor tenerla a bordo. Soy el capitán Alessandro Moretti». Le tomó la mano con suavidad. «El honor es mío, capitán», respondió Elena con una calidez genuina. «Es un barco magnífico». «Gracias. Y permítame decirle que es un placer conocer, por fin, a la mente maestra detrás de Viajes Eterna Primavera. Hemos tenido el privilegio de trabajar con su agencia durante años. Sus clientes son siempre los más exquisitos». La conversación fluía con naturalidad. Moretti era un hombre culto y viajado. Hablaron de rutas marítimas, de los destinos favoritos de Elena, de la evolución del turismo. En un momento dado, el capitán bajó un poco la voz. «Sabe, señora Fernández, su discreción es legendaria en la industria. Muchos de nuestros mejores partners ni siquiera conocen su rostro. Es admirable en un mundo donde todo el mundo busca protagonismo». Elena sonrió. «El protagonismo cansa, capitán. Prefiero la eficiencia silenciosa». En ese instante, mientras brindaban con champán, Elena sintió una paz profunda. Estaba donde debía estar. Lejos del drama familiar, en el epicentro de su propio reino, respetada y valorada. La lección para Diego había comenzado, y la primera página se escribía con la tinta dorada de la dignidad recuperada. Mientras Elena brindaba con el capitán en la serena majestuosidad del salón principal del crucero, a miles de kilómetros de distancia, el caos reinaba en el aeropuerto. Diego, con el rostro congestionado por el estrés y la fatiga, intentaba abrirse paso entre una multitud de viajeros igualmente exasperados. A su lado, Clara, su suegra, no dejaba de quejarse con un tono agudo que le taladraba los oídos. «Pero esto es indignante, Diego. ¿Dónde nos has metido? Parece una estación de autobuses. Mira esa cola y el olor». Diego apretó la mandíbula. Llevaban 3 horas de retraso. La aerolínea low cost con la que volaban había cambiado la puerta de embarque 2 veces sin avisar, y ahora se encontraban en una terminal remota, abarrotada y mal ventilada. El gran ahorro que tanto había defendido Laura se estaba convirtiendo en una pesadilla. Cada reclamo de Clara era un recordatorio de la conversación con su madre. La imagen de Elena, aceptando la cancelación con esa calma que ahora le parecía sospechosa, le quemaba la conciencia. «Tranquila, Clara, son cosas que pasan», murmuró, intentando autoconsolarse más que a ella. «Cosas que pasan. A mí no me pasan a mí. Cuando viajo con mis amigas, siempre es en línea regular, con lounge y todo. Esto es cutre». La palabra cutre resonó en la cabeza de Diego. Era el mismo adjetivo que su madre había usado una vez, hace años, para describir a una persona que priorizaba el ahorro sobre la calidad. Él se había burlado de ella entonces. Ahora, empezaba a entenderlo. Finalmente, tras un embarque desorganizado y un vuelo incómodo donde hasta el agua se pagaba, aterrizaron en Cancún. La humedad cálida les golpeó al salir del avión como un muro. El traslado al hotel, otro ahorro contratado por internet, fue en una furgoneta destartalada con el aire acondicionado roto. Clara no dejó de refunfuñar durante todo el trayecto. «Mira qué barrio más feo, Diego. ¿Seguro que el hotel está bien?» En las fotos se veía cerca de la playa. Diego consultaba nervioso su teléfono. El GPS indicaba que se alejaban cada vez más de la zona hotelera.
Cuando la furgoneta se detuvo frente a un edificio de aspecto descuidado, con la pintura descascarada y un cartel de Spring Break Hostel medio caído, el corazón se le hundió. No era el resort de 3 estrellas que había reservado. Era algo mucho, mucho peor. «Aquí», gritó Clara, horrorizada. «Ni loca me bajo. Esto es una pocilga». Diego, con las manos temblorosas, mostró la reserva al conductor, quien se encogió de hombros. «Sí, aquí es. Spring Break. Buen precio». Había sido víctima de una estafa. El sitio web era falso. El dinero, perdido. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. «¿Qué tal el paraíso, cariño? ¿Llegaron bien? Mamá está contenta». Diego miró a su suegra, al borde de un ataque de nervios, y al edificio siniestro que supuestamente sería su alojamiento. Una ola de pánico y vergüenza lo inundó. Por primera vez, la idea de que su madre tuviera razón, de que su acción había sido mezquina y estúpida, comenzó a abrirse paso entre el orgullo y la desesperación. Mientras Diego intentaba buscar una solución desesperada en su teléfono, con Clara lloriqueando a su lado, Elena disfrutaba de su primera noche de gala a bordo. Llevaba un vestido largo de color azul marino, sencillo pero de un corte y una tela que gritaban elegancia y costo. No necesitaba joyas llamativas, su porte era suficiente. Cenó en la mesa del capitán, siendo la invitada de honor. La conversación fue amena, llena de anécdotas de viajes que ella complementaba con un conocimiento profundo del sector que impresionaba a los demás comensales, todos pasajeros distinguidos. «Usted parece conocer muy bien el negocio, señora Fernández», comentó una dama anciana. Elena sonrió. «He sido una viajera apasionada toda mi vida». No mentía, solo omitía la parte en la que ella era la arquitecta de los viajes de miles de personas. Más tarde, paseando por la cubierta bajo un manto de estrellas infinitamente más brillante que cualquier cielo urbano que hubiera visto, sintió una punzada de soledad. No era la soledad de la tristeza, sino la de quien echa de menos compartir un momento de belleza. Pensó en Diego. ¿Habría llegado ya? ¿Estaría disfrutando del mar? Se preguntó si, en algún momento entre quejas e inconvenientes, se habría acordado de la promesa que ella le había hecho tantos años atrás. Apoyada en la barandilla, sintiendo la vibración del poderoso motor del barco recorrer su cuerpo, tomó una decisión. No interferiría. No los rescataría. Dejaría que la experiencia, por dura que fuera, cumpliera su curso. Era la única manera de que su hijo aprendiera la lección que realmente importaba, que el valor de las cosas no reside en su precio, sino en la intención con la que se regalan y en la persona con la que se comparten. Un camarero se acercó con una manta de cachemira. «Por si tiene frío, señora». Elena se envolvió en ella, agradecida. Aquel gesto de amabilidad anónima le recordó que, a veces, la familia no solo está en los lazos de sangre, sino en la comunidad de respeto y cuidado que uno construye a su alrededor. La mañana siguiente en Cancún amaneció con un calor pegajoso y la cruda realidad de la estafa. Diego, después de una noche de pesadilla en un hotel de mala muerte que había logrado encontrar a última hora y a un precio exorbitante, se sentía derrotado. Clara, con el semblante crispado, no dejaba de repetir: «Te lo dije, Diego, esto es lo que pasa cuando se escatima». Cada palabra era un clavo en su orgullo. Lo peor no era la incomodidad ni el dinero perdido, era la mirada de desprecio de su suegra, que confirmaba todas sus inseguridades. Había querido impresionar, ganarse su aprobación, y había conseguido todo lo contrario. Mientras forcejeaba con un grifo que goteaba sin parar, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Un simple: «Hijo, ¿cómo estáis? ¿Todo bien por allí?». El mensaje era un puñal. La inocencia de la pregunta, la preocupación genuina que adivinaba tras las palabras, le producía una náusea física. ¿Cómo responder? ¿Contarle la verdad? ¿Admitir su fracaso, su error de cálculo monumental y, de paso, confesar que había utilizado el dinero del reembolso de su viaje para financiar este desastre? No, no podía. La vergüenza era demasiado grande. «Todo bien, mamá. Un poco de lío con el equipaje al llegar, pero ya solucionado. El hotel está bien», tecleó con dedos temblorosos, mintiendo por omisión. Al instante, llegó la respuesta de Elena: «Me alegro mucho. Disfrutad del mar. Un abrazo fuerte».
Esa última frase, disfrutad del mar, le resonó en la cabeza. Sonó menos como un deseo y más como un recordatorio amable de la promesa incumplida. Esa misma mañana, Clara se negó rotundamente a visitar las ruinas de Tulum, la excursión que Diego tenía planeada. Con este calor, me da un jamacuco. Y además, esta zona me parece muy peligrosa. Decidieron quedarse en la piscina del hotel, que estaba sucia y abarrotada. Diego, tumbado en una tumbona con la espalda dolorida por el colchón horrible de la noche anterior, observaba a su suegra refunfuñar sobre la calidad del cóctel que acababa de pedir. Intentó concentrarse en el libro que había traído, pero las palabras bailaban frente a sus ojos sin sentido. Su mente no paraba de dar vueltas. ¿Por qué había hecho esto? ¿Era realmente por quedar bien con Clara? ¿O, en el fondo, era porque darle un viaje a su madre le parecía menos urgente, menos importante, algo que siempre podía posponerse? Laura, en sus llamadas breves y llenas de quejas por tener que ocuparse de todo sola en casa, no ayudaba. ¿Y ¿mi madre está feliz? Tienes que hacer que se lo pase bien, Diego, que para eso hemos hecho este esfuerzo. El esfuerzo de cancelar el viaje de su madre. La frase le sonaba cada vez más hueca, más egoísta. Mientras tanto, en el Caribbean Princess, Elena iniciaba un nuevo día con una sensación de paz renovada. Había desayunado en su balcón, viendo cómo los delfines jugueteaban en la estela del barco. La llamada de Sofía fue puntual. Elena, tengo actualizaciones. La voz de su asistente sonaba ligeramente divertida. Parece que la reserva de su hijo fue una estafa completa. No se alojan en el hotel que creían, sino en un establecimiento de categoría muy inferior, en una zona nada recomendable. Han tenido que pagar nuevamente por una noche. Elena cerró los ojos por un momento. No sentía satisfacción, sino una profunda pena. Pena por la decepción de Clara, pero sobre todo, pena por su hijo. Sabía lo mucho que le habría afectado ese fracaso, lo culpable que se sentiría. ¿Y cómo va su actitud?, preguntó, con un hilo de voz. Según el contacto que tenemos allí, la señora Ortiz no para de quejarse. Y Diego parece muy abatido. Elena asintió para sí misma. El plan, si es que podía llamarse plan, estaba funcionando. La vida estaba impartiendo la lección por ella. Muy bien, Sofía. Sigue informándome. Y, por favor, asegúrate de que el capitán Moretti me invite a la cena privada de esta noche con los armadores del barco. Colgó y se quedó mirando el mar. Sabía que esa noche sería un punto de inflexión. No por el evento en sí, sino porque tomaría una decisión crucial. Mientras su hijo se ahogaba en su propio error, ella se movía en las altas esferas de la industria que la había menospreciado al elegir la opción más barata y ruin. La ironía era tan grande como el océano que tenía frente a ella. Esa tarde, participó en una charla sobre historia naval que encontró fascinante. Conoció a un grupo de mujeres viudas como ella, viajeras experimentadas, con las que compartió risas y anécdotas. Por primera vez en años, se sentía parte de algo que no giraba en torno a su rol de madre. Se sentía Elena Fernández, individuo, empresaria, mujer. Y era una sensación embriagadora. La cena privada en la suite del capitán Moretti era un asunto de una exquisitez absoluta. Solo había 12 invitados, incluidos los directivos de la naviera, un par de inversionistas de alto perfil y Elena. La conversación, amena y sofisticada, giraba en torno a las nuevas rutas comerciales, la innovación en cruceros sostenibles y las tendencias del turismo de lujo. Elena, gracias a su conocimiento profundo del mercado, participaba con comentarios agudos y perspicaces que hacían asentir con respeto a los demás comensales. La clave no está en agregar más camarotes, sino en crear experiencias únicas y personalizadas, decía, mientras saboreaba un bocado de bogavante. El viajero moderno busca autenticidad, no acumulación de sellos en el pasaporte. Uno de los armadores, un hombre mayor de mirada astuta llamado R. Smith, la observaba con interés. Tiene usted una visión muy clara, señora Fernández. Se nota que ha viajado mucho. Elena sonrió levemente. He tenido la suerte de ver el mundo desde diferentes perspectivas. En ese momento, el capitán Moretti, quizás embargado por el vino o por la admiración genuina, alzó su copa. Señores, propongo un brindis. Por nuestra anfitriona esta noche,
aunque ella no lo sepa. El éxito de esta compañía en el mercado hispano debe mucho a la asociación estratégica con Viajes Eterna Primavera. Y el alma de esa agencia está sentada entre nosotros. Por Elena Fernández, la dueña de la agencia y una visionaria. Un silencio de sorpresa, seguido de un murmullo de admiración, recorrió la mesa. Todos alzaron sus copas hacia ella. Elena aceptó el homenaje con una inclinación de cabeza, sin inmutarse. Era la primera vez que permitía que su identidad secreta fuera revelada en un ámbito semipúblico. Sentía que era el momento. La noticia, tarde o temprano, llegaría a oídos que debían escucharla. Miles de kilómetros al sur, la situación de Diego tocaba fondo. Después de 2 días de quejas constantes de Clara y de su propia frustración, había decidido gastar lo poco que le quedaba de sus ahorros en una excursión a Isla Mujeres, promocionada como un paraíso de aguas turquesas. La esperanza de redimir el viaje se evaporó tan pronto como subieron a la lancha sobrecargada y destartalada. El viaje fue accidentado, Clara pasó mareada y al llegar, descubrieron que la famosa playa estaba abarrotada de turistas, el agua estaba sucia y los precios eran exorbitantes. Mientras intentaban encontrar un lugar para comer, Clara, harta y decepcionada, estalló: «Esto es el colmo, Diego. No aguanto más. Quiero cambiar mi billete y volver a casa mañana mismo. Este viaje ha sido un desastre de principio a fin. Mi hija me dijo que sería especial, y es lo peor que he vivido». Diego, con el rostro pálido y la camisa empapada en sudor, no pudo contenerse más. «¿Y yo qué quiere que haga, Clara? He hecho lo que he podido. No soy rico. Este viaje lo hemos pagado con el reembolso del viaje de mi madre, ¿sabe? Con el dinero de la cancelación del vuelo de mi madre». Las palabras salieron como un torrente, cargadas de toda la rabia y la culpa acumuladas. Clara lo miró, atónita. El ruido de la playa pareció desvanecerse por un momento. ¿Qué has dicho? La confesión, una vez iniciada, fue imparable. Diego, al borde de las lágrimas, le contó todo. La promesa antigua, la sorpresa que su madre había preparado, la presión de Laura y su idea de cancelar el vuelo para financiar el viaje de Clara. Ella lo aceptó sin rechistar. Dijo que nosotros teníamos razón. Clara escuchaba, y su expresión de enfado fue transformándose primero en incredulidad y luego en una profunda vergüenza. Se sentó en una piedra, abatida. «Dios mío, Diego, yo no sabía. Laura solo me dijo que era un regalo especial». Por primera vez, Clara calló. Miró a su alrededor, al falso paraíso que los rodeaba, y luego a su yerno, un hombre joven derrumbado por el peso de su error. «Tu madre», murmuró. «Elena debe estar destrozada». Esa frase, pronunciada con un deje de respeto inusual, fue el golpe de gracia para Diego. Asintió, incapaz de hablar. En ese instante, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un amigo que trabajaba en el sector turístico, adjuntando una foto borrosa pero reconocible. «Oye, ¿esta no es tu madre? La vi en una revista online de la industria. Parece que está en el Caribbean Princess, en una cena con los jefazos de la naviera. ¿Qué hace ahí?». Diego amplió la foto. Allí estaba su madre, con un vestido elegante, sonriendo con una seguridad que él nunca le había visto, rodeada de personas importantes. No estaba en casa, apenada. Estaba en uno de los cruceros más lujosos del mundo. La desconexión entre la realidad y su percepción fue tan brutal que le dejó sin aliento. Clara, al ver su palidez, se acercó. «¿Qué pasa, Diego? Otra mala noticia». Él mostró el teléfono. Clara miró la foto y sus ojos se abrieron como platos. «Pero, ¿ese es el Caribbean Princess? Eso es lo más caro que hay. ¿Qué hace Elena ahí? Se gastó todo el reembolso en eso». Diego negó con la cabeza, lentamente, una idea terrible y magnífica comenzando a tomar forma en su mente. «No, Clara, no. Creo que es algo más». El viaje a Cancún había terminado. Ahora comenzaba un viaje mucho más importante. El viaje hacia la verdad. El regreso a casa de Diego y Clara fue un viaje silencioso y sombrío, un contraste brutal con la alegría que habían fingido al inicio.
El avión parecía cargado con el peso de su fracaso compartido. Clara, inusualmente callada, miraba por la ventanilla el vacío infinito. La revelación de Diego había quebrado su actitud arrogante, reemplazándola por una incomodidad profunda. Ya no era la suegra despreciativa, sino una cómplice involuntaria de una acción mezquina. «Diego», dijo por fin, sin apartar la vista de las nubes, «cuando lleguemos, voy a hablar con Laura. Lo que hicieron, lo que hicimos, no estuvo bien». Diego, con los ojos hinchados por la falta de sueño y la angustia, solo asintió. No tenía fuerzas para más palabras. Su mente era un torbellino alrededor de la imagen de su madre en aquella cena de lujo. ¿Quién era esa mujer segura y sonriente? ¿Era solo una abuela dedicada, o había algo más? Algo que él, en su ceguera filial, nunca se había molestado en ver. Llegaron al aeropuerto de Madrid, sintiéndose más exhaustos que cuando partieron. Laura los esperaba en la llegada, con una sonrisa expectante. «Por fin. ¿Cómo fue?» «Mamá lo pasó fenomenal, ¿verdad?» Clara la miró con una severidad que hizo palidecer a su hija. «Vamos a casa, Laura. Tenemos que hablar». El tono no admitía réplicas. Mientras tanto, en el Caribbean Princess, el viaje de Elena entraba en su fase final. Los días habían sido de una paz y un enriquecimiento personal que no experimentaba desde hacía décadas. Pero una llamada de Sofía la devolvió a la realidad. Elena, Diego y Clara han regresado. Parece que la situación fue complicada. Y hay otro detalle. Sofía hizo una pausa. La foto de la cena con los armadores ha circulado un poco por algunos círculos de la industria. Es posible que la noticia de su identidad llegue a oídos de su familia más pronto que tarde. Elena suspiró. Sabía que ese momento llegaría. El universo, o su propia mano al permitir que la tomaran en esa foto, estaba acelerando los acontecimientos. «Está bien, Sofía. No podemos controlar todo. Todo listo para mi regreso». «Sí, el jet privado le esperará en el próximo puerto como planned. Llegará a Madrid casi al mismo tiempo que ellos, pero por una terminal muy diferente». Elena sonrió. La discreción seguía siendo su aliada, incluso en el camino de vuelta. Colgó y se dirigió al balcón. El barco se acercaba a su último puerto de escala. Pensó en Diego. ¿Habría aprendido algo? ¿O solo estaría enfadado por haber sido engañado? La incertidumbre le pesaba en el corazón. Pero ya no era la mujer que aceptaba sumisa las decisiones de los demás. Era la dueña de su destino, literal y figuradamente. La conversación en el salón de la casa de Diego y Laura fue explosiva. Clara, con una firmeza que sorprendió a su hija, expuso la verdad sin tapujos. «Cancelasteis el viaje de Elena para pagarme esto a mí. Una estafa, Laura. Hemos estado en un agujero. Y lo peor no es el dinero, es la falta de respeto, la mezquindad». Laura, al principio a la defensiva, intentó justificarse. «Pero mamá, era una oportunidad. Y Elena no iba a apreciarlo como tú». «Calla», la interrumpió Clara. «¿Tú sabes lo que Elena ha hecho por esta familia? ¿Tú sabes quién es Elena?». Fue entonces cuando Diego, con voz ronca, mostró en su tablet la foto ampliada que le había enviado su amigo. «Mira, Laura, mira bien. ¿Ves a mamá? ¿Ves con quién está? Esos son los dueños de la naviera. Ese es el capitán del barco más lujoso del Caribe». Laura observó la foto, incredulidad. «No puede ser, debe ser un montaje o una coincidencia». «Una coincidencia», dijo Diego, con una risa amarga. «He estado pensando. Viajes Eterna Primavera. Siempre me pareció un nombre curioso para una agencia pequeña. Mamá nunca quiso que fuera a la oficina. Siempre dijo que era un lugar aburrido. ¿Y si no era pequeña? ¿Y si no era aburrida?». El silencio se instaló en la habitación. La posibilidad, enorme y aterradora, comenzaba a tomar forma. De repente, el timbre de la puerta sonó, estridente en la tensión del momento. Era un mensajero. Traía un sobre grueso y elegante, dirigido a Diego Fernández. No había remitente. Con manos temblorosas,
Diego lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel. Era una impresión de una reserva confirmada para el Caribbean Princess, para la suite principal, a nombre de Elena Fernández. La fecha de salida coincidía con el día en que ellos habían volado a Cancún. Y en el margen, escrita con la caligrafía pulcra y familiar de su madre, había una nota. Al final, sí vi el mar. Y era tan transparente como las estrellas. Espero que tú también hayas encontrado lo que buscabas. Con amor, mamá. La evidencia era incontestable. Laura palideció. Clara se dejó caer en un sillón. Y Diego, con el papel en la mano, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo habían subestimado a su madre, la habían ignorado por completo. Y ahora, las consecuencias de esa ignorancia empezaban a caer sobre ellos como una losa. La revelación del sobrecayó como una bomba de humildad en el salón. Laura rompió a llorar, no de arrepentimiento, sino de rabia y frustración. Nos ha engañado. Todo este tiempo ha estado fingiendo. Clara, sin embargo, la miró con desprecio. ¿Engañar? Eres tú la que ha engañado a tu marido contra su propia madre. Cállate, Laura, por una vez en tu vida. Diego no escuchaba la discusión. Estaba paralizado, con la hoja de papel entre las manos, leyendo y releyendo la nota de su madre. Espero que tú también hayas encontrado lo que buscabas. Esas palabras le quemaban. ¿Qué había estado buscando? ¿La aprobación de una suegra superficial? ¿La comodidad de tomar el camino fácil? Había encontrado vergüenza, decepción y la demoledora verdad sobre su propia mezquindad. Dejó que el papel se deslizara sobre la mesa y, sin decir una palabra, salió al jardín. Necesitaba aire. La noche estaba fresca, un contraste brutal con el calor opresivo de Cancún. Miró las estrellas, esas mismas que su madre ahora podía ver reflejadas en un mar transparente. La promesa de su adolescencia regresó a su memoria con una claridad dolorosa. Él había sido el que olvidó. Él había sido el que rompió el pacto. Y su madre, en lugar de reprocharle, había emprendido el viaje sola, pero no como una víctima, sino como una reina. La magnitud de su error era abrumadora. No se trataba solo de un viaje cancelado, se trataba de no haber visto, tras todos esos años, a la mujer extraordinaria que tenía como madre. Dentro de la casa, la pelea continuaba. Teníamos que haberlo sabido, gritaba Laura. Siempre fue tan reservada con el dinero. Era obvio que escondía algo. Clara, por primera vez, tomó partido por Elena. Reservada. Elena es una mujer digna, no una presumida como nosotras. Mira el resultado de tus presumiciones, Laura. Un viaje de pesadilla y haberle robado la ilusión a una mujer que no se lo merecía. La palabra robado resonó en la habitación. Laura se quedó callada, impactada por la crudeza del término. Mientras, Diego, desde el jardín, tomó una decisión. No podía seguir evadiéndose. Sacó su teléfono y, con un nudo en la garganta, marcó el número de su madre. Sabía que probablemente estaría en el barco, fuera de cobertura, pero necesitaba intentarlo. Para su sorpresa, el teléfono sonó unas pocas veces antes de que una voz serena, ligeramente teñida por la estática de una conexión satelital, respondiera al otro lado. Hijo. Era ella. Diego no pudo hablar. Las lágrimas que había contenido durante días brotaron con fuerza. Mamá, logró balbucear entre sollozos. Mamá, lo siento mucho. Al otro lado del océano, en el balcón de su suite, Elena escuchó el llanto desgarrado de su hijo. Cerró los ojos. No era un llanto de rabia o de frustración por haber sido descubierto. Era el llanto de un arrepentimiento auténtico, profundo. Ya lo sé, hijo, dijo suavemente. Ya lo sé. No había reproche en su voz, solo una tristeza inmensa. Esa falta de reproche fue para Diego aún más dolorosa. Esperaba gritos, acusaciones, algo contra lo que poder defenderse. Pero la calma de su madre era un espejo que reflejaba su propia bajeza sin distorsión. ¿Dónde estás?, preguntó, aunque ya lo sabía. Volviendo a casa, respondió Elena. Tenemos que hablar, Diego. Pero no ahora. Ahora necesitas calmarte. Y yo también.
La conversación fue breve. No hubo grandes explicaciones ni revelaciones. Solo el reconocimiento tácito de una herida abierta y la promesa, frágil, de una futura conversación. Cuando colgaron, Diego se desplomó sobre la hierba, liberando toda la culpa que lo ahogaba. Dentro, el silencio había vuelto. Laura y Clara, agotadas, se miraban sin saber qué decir. La lección había comenzado a calar, y su sabor era amargo. Los días siguientes a la vuelta de Elena fueron un tácito e incómodo armisticio. Diego fue a recogerla al aeropuerto en el jet privado, una experiencia surrealista que lo dejó aún más aturdido. Ver a su madre descender los escalones del avión con una elegancia tranquila, siendo despedida por la tripulación con una reverencia casi reverencial, fue un shock que no mencionó. El viaje de regreso a casa de Elena fue en silencio. No era un silencio hostil, sino cargado de cosas pendientes por decir. Elena se reinstaló en su vida con una normalidad desconcertante. Volvió a hacer su café de la mañana, a cuidar de sus plantas, pero había una diferencia sutil en su porte, una serenidad inquebrantable que Diego no podía ignorar. Él, por su parte, estaba destrozado. Había pedido una semana de descanso en el trabajo, alegando estrés familiar. Laura, humillada y resentida, evitaba a toda costa encontrarse con su suegra, refugiándose en la casa de su madre. Clara, curiosamente, había empezado a llamar a Elena para ponerse al día, con una actitud que rayaba en la admiración. La noticia de la verdadera identidad de Elena había corrido como la pólvora en su círculo social, transformando la lástima que algunos sentían por la pobrecita madre abandonada en un respeto mezclado con incredulidad. Diego, sin embargo, no podía vivir en la ambigüedad. La culpa le corroía por dentro. Una tarde, decidido, fue a casa de su madre. La encontró en el jardín, podando unos rosales con una concentración que parecía excluir el mundo. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, su voz aún temblorosa. Elena asintió, dejando las tijeras de podar. Se sentaron en el banco de madera bajo la vieja glicina, el mismo donde ella le leía cuentos de pequeño. «¿Por qué no me lo dijiste?», fue la primera pregunta de Diego, cargada más de dolor que de acusación. ¿Qué era la dueña de la agencia? ¿Qué tenías? Todo eso. Elena lo miró con sus ojos sabios. «¿Y para qué, hijo? ¿Para qué me quisieras por mi dinero? Para que te sintieras obligado a tenerme en cuenta». Su respuesta fue un golpe directo al corazón de la cuestión. «Tú nunca me preguntaste, Diego. Nunca te interesó mi trabajo, más allá de que te diera para tus gastos. Para ti, yo era solo mamá». Y cuando los hijos crecen, a veces, mamá se convierte en una presencia molesta, a la que se le cancela un vuelo porque se da por sentado que no importará. Cada palabra era cierta, y cada una le dolía a Diego como un latigazo. Yo solo quería quedar bien con Laura y Clara. Era importante para ellos. «¿Y yo no era importante para ti?», preguntó Elena, suavemente. Esa simple pregunta, formulada sin reproche, desarmó por completo a Diego. Se echó a llorar, como un niño. «Lo siento, mamá. De verdad. Fue horrible. Fue egoísta. No tengo excusa». Elena puso una mano sobre la suya. «La excusa es que eres humano, Diego. Y los humanos cometemos errores terribles, sobre todo con quienes más nos aman, porque damos por sentado que su amor es incondicional». Hizo una pausa, mirando las rosas. «Pero el amor incondicional no significa ser un felpudo. Yo te amo incondicionalmente, pero también me amo a mí misma. Por eso me fui a ese crucero. No para vengarme, sino para recordarme quién soy yo, más allá de ser tu madre». Diego enjugó sus lágrimas, mirando a su madre con una nueva perspectiva. La veía, por primera vez, no como la mujer que siempre estaba ahí para resolver sus problemas, sino como una persona completa, con sus sueños, sus logros y su dignidad. Esa agencia, Viajes Eterna Primavera, la construiste tú, ¿verdad? Después de que papá muriera. Elena sonrió, con una sombra de nostalgia. Sí, era lo único que me quedaba de él. Y decidí hacerla grande. Por él, por ti y por mí. Para demostrarme que podía salir adelante. Diego bajó la cabeza. Toda su vida,
Había visto el éxito de la agencia como algo abstracto, casi un accidente. Nunca se había parado a pensar en el esfuerzo, la inteligencia y la determinación que había detrás, en la mujer de negocios que tenía delante. ¿Y qué pasa ahora, mamá? Con nosotros. Elena suspiró. Ahora, hijo mío, tienes una elección que hacer. Puedes seguir siendo el hombre que cancela el vuelo de su madre para quedar bien, o puedes convertirte en el hombre que merece ser hijo de la dueña de Viajes Eterna Primavera. La elección es solo tuya. Se levantó y volvió a sus rosales, dejando a Diego solo con el peso abrumador de esa elección y el camino largo de redención que tenía por delante. La elección que su madre le planteó resonó en la mente de Diego durante días, como un eco persistente que lo acompañaba a todas partes. No se trataba de un castigo, sino de una oportunidad, y esa era la parte más difícil de digerir. Un castigo lo habría liberado, pagando una deuda y quedando libre. Una oportunidad, en cambio, implicaba una responsabilidad activa, un cambio real. Mientras tanto, en su casa, la tensión con Laura era palpable. Ella seguía enfurruñada, esperando una disculpa de Elena que nunca llegaría. ¿No crees que tu madre está exagerando? Al final, no pasó nada. Estamos todos bien, decía Laura, intentando minimizar el asunto. Pero Diego ya no era el mismo. Ya no podía mirar a su esposa sin ver la complicidad en su propia falta de carácter. No, Laura, no estamos todos bien. Yo no estoy bien. Y lo que hicimos no fue nada. Fue algo muy grave. Esa fue la primera vez que Diego se enfrentó realmente a su esposa, y el silencio incómodo que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. La redención, supo Diego, no comenzaría con gestos grandiosos, sino con acciones pequeñas y consistentes. Empezó a visitar a su madre no por obligación, sino por genuino interés. Le preguntaba por su trabajo, por los desafíos de la agencia, por las nuevas tendencias. Al principio, sus preguntas eran torpes, propias de un novato. Pero Elena, con paciencia infinita, le iba explicando. Le hablaba de marketing, de gestión de proveedores, de la importancia de la fidelización del cliente. Diego, que trabajaba en el departamento de ventas de una empresa de electrónica, empezó a descubrir paralelismos fascinantes. Se dio cuenta de que su madre no solo era una luchadora, sino una estratega brillante. Una tarde, mientras revisaban unos informes financieros que Elena le mostró para ilustrar un punto, Diego se atrevió a hacer una sugerencia sobre un proceso de venta online que podría optimizarse. Era una idea modesta, pero estaba bien fundamentada. Elena lo miró sorprendida, y luego una sonrisa de genuino orgullo asomó a sus labios. Es una excelente idea, hijo. ¿Por qué no la desarrollas un poco más? Esa simple frase, ese reconocimiento de su capacidad, le dio a Diego una motivación que no sentía desde hacía años. No era la motivación del miedo o la obligación, sino la del crecimiento. Laura, al ver a su marido absorto en proyectos para la agencia de su madre, montó en cólera. ¿Pero qué está pasando, Diego? ¿Ahora te ha contratado? ¿Vas a trabajar para ella? Es humillante. Diego, por primera vez, no se dejó intimidar. No me ha contratado, Laura. Estoy aprendiendo. Y no es humillante, es lo más digno que he hecho en mucho tiempo. La brecha entre la pareja se hacía más grande. Clara, en un giro inesperado, empezó a tomar partido por su yerno. Déjalo, Laura. Está haciendo lo correcto. Al menos uno de los dos tiene la decencia de enmendar el error. El apoyo de Clara, tan inusual, fue un balón de oxígeno para Diego. Comprendió que su suegra, en el fondo, también estaba intentando redimirse. Elena observaba todo desde la distancia, sin interferir. Veía la lucha interna de su hijo, su esfuerzo por cambiar, y un atisbo de esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Sin embargo, sabía que la prueba definitiva aún no había llegado. La verdadera redención no se mediría en proyectos o conversaciones, sino en una situación de presión real, donde Diego tuviera que elegir entre la comodidad de su vieja vida y los valores que ahora intentaba abrazar. Esa situación se presentó de la forma más inesperada. Laura, harta de la nueva obsesión de su marido, le presentó un ultimátum. O dejas de lado esto de la agencia de tu madre y te concentras en nuestra familia, o yo me voy a vivir con mi madre.
No pienso ser la segunda opción después de Elena. Diego se quedó mirando a su esposa, la mujer a la que había intentado complacer cancelando el sueño de su madre. Y en ese momento, con una claridad que lo asustó, supo cuál sería su respuesta. La elección ya estaba hecha. El ultimátum de Laura colgó en el aire de la casa como una amenaza tangible. O yo o tu madre, era la disyuntiva simplista pero brutal que planteaba. Diego la miró, y en lugar de la ansiedad o el miedo que hubiera sentido semanas atrás, sintió una calma extraña. Ver la petulancia en el rostro de su esposa, la seguridad de que cedería como siempre lo hacía, le dio una claridad final. No voy a elegir, Laura, dijo, con una voz que no temblaba. Porque no se trata de elegir entre personas. Se trata de elegir entre quién fui y quién quiero ser. Y yo ya he tomado esa decisión. Laura palideció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si tu condición para quedarte es que abandone a mi madre y vuelva a ser el hombre débil que canceló un vuelo por quedar bien, entonces no hay lugar para ti en mi vida. Las palabras sonaron duras, pero eran verdaderas. Laura, sin esperar una reacción, estalló en llanto y gritos, acusándolo de egoísta, de estar hechizado por su madre. Recogió algunas cosas y se marchó a casa de Clara, dejando a Diego solo en el silencio repentino de la casa que ahora sentía enormemente vacía. No fue la soledad lo que lo abrumó, sino la responsabilidad. Su matrimonio, tal como lo conocía, probablemente había terminado. Y había sido su culpa, sí, pero no por la razón que Laura pensaba. Era culpa por no haber tenido el valor de ser el mismo desde el principio. Esa noche, en lugar de hundirse, fue a visitar a su madre. No para que lo consolara, sino para contarle la verdad. Elena lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, no le ofreció un abrazo inmediato ni palabras de consuelo fáciles. En su lugar, le dijo, «Es una decisión muy dolorosa, hijo. Y muy valiente. Ahora tienes que demostrar que no fue un acto de rebeldía, sino de convicción». Diego asintió. Sabía que tenía razón. «Quiero trabajar de verdad en la agencia, mamá. No como un favor, sino como un empleado. Quiero aprender desde abajo. Quiero ganarme tu respeto, no heredarlo». Elena estudió su rostro, buscando rastros de duda. No encontró ninguno. «De acuerdo», dijo finalmente. «Empiezas el lunes, en el departamento de atención al cliente, y te trataré como a cualquier otro empleado nuevo». Una sonrisa genuina, la primera en semanas, iluminó el rostro de Diego. «Gracias, mamá». Esa noche, durmió con una paz inquieta, sabiendo que el camino sería arduo, pero que por fin estaba caminando en la dirección correcta. Mientras tanto, en casa de Clara, la situación era tensa. Laura no paraba de llorar, esperando que su madre la apoyara incondicionalmente en su victimismo. Pero Clara, transformada por la experiencia en Cancún y la posterior revelación, estaba harta. «¿Sabes qué, Laura? Estoy harta de tus dramas. Diego, por una vez, está haciendo algo con integridad. Tú solo piensas en ti. Siempre ha sido así». Laura miró a su madre, atónita. «¿Tú también estás de su parte? Me ha abandonado». «No te ha abandonado. Te ha plantado cara. Y era hora de que alguien lo hiciera». La discusión subió de tono, hasta que Clara, cansada, soltó otra verdad. «¿Y sabes por qué defiendo a Elena? Porque después de lo de Cancún, me llamó. No para reprocharme nada, sino para asegurarse de que yo estaba bien. A mí. Después de lo que hicimos. Esa mujer tiene una grandeza que tú y yo jamás tendremos si no cambiamos». Laura se quedó sin palabras. La imagen de Elena preocupándose por su suegra después de semejante afrenta era tan ajena a su manera de pensar que no podía procesarla. Por primera vez, una duda se coló en su mente. ¿Y si ella era la del problema? ¿Y si su madre y su marido tenían razón? El muro de su ego comenzaba a mostrar las primeras grietas. Esa misma noche, Diego, desde su casa vacía, recibió un mensaje inesperado. Era de Clara. «Tu madre es una mujer extraordinaria. Y tú estás en el camino correcto. Laura, necesita tiempo. Yo también. Cuídate, hijo». El mensaje, breve y sencillo,
Le confirmó que, a veces, las lecciones más dolorosas son las que más nos acercan a la verdad. El primer día de Diego en Viajes Eterna Primavera fue una lección de humildad que lo marcó profundamente. Lejos de la suite principal del crucero del jardín de su madre, su nuevo mundo era un cubículo abierto en la planta baja de un edificio moderno y luminoso. Su puesto, asistente junior de atención al cliente. Su jefa directa, una mujer joven llamada Carmen, que lo recibió con escepticismo y sin concesiones. «Aquí las reglas son las mismas para todos», le dijo, sin mencionar su apellido. «Llamadas, correos, quejas, reservas. Se aprende escuchando y trabajando». «Listo». Diego asintió, nervioso. Se puso los auriculares y se sumergió en un torrente de consultas, problemas y solicitudes. Fue agotador. Gente enfadada por retrasos, familias estresadas planificando vacaciones, honeymoons ilusionados. Escuchó quejas sobre hoteles que no coincidían con las fotos, sobre aerolíneas que perdían equipaje, sobre los mismos problemas que él había vivido en carne propia. Por primera vez, entendió la complejidad que había detrás de cada viaje, la responsabilidad de gestionar los sueños y las expectativas de las personas. Y entendió, con un rubor de vergüenza, que su madre había construido un imperio sobre la base de hacer bien ese trabajo tan complicado. A la hora del almuerzo, Carmen se sentó con él en la cafetería. «¿Cómo vas?», preguntó, con un deje de curiosidad genuina. «Abrumado», admitió Diego. No sabía que fuera tan intenso. Carmen sonrió. «La gente confía en nosotros una de las cosas más importantes, su tiempo de descanso, sus ahorros, sus recuerdos futuros. No es vender un producto, es vender confianza». Esa frase, vender confianza, resonó en Diego. Él había quebrado la confianza más básica, la familiar. Esa tarde, le tocó lidiar con una señora mayor cuyo vuelo a visitar a su hija en el extranjero había sido cancelado. La mujer, al borde de las lágrimas, le explicaba lo importante que era ese viaje. Diego, en lugar de seguir el guión protocolario, escuchó. Le contó que entendía su frustración, que él también había tenido una mala experiencia viajando. Le habló con paciencia y empatía. Al final, no solo le solucionó el problema, encontrándole una nueva ruta, sino que la mujer se despidió agradecida, casi alegre. Cuando colgó, se encontró con la mirada sorprendida de Carmen. «Buen trabajo», dijo ella, simplemente. Esas dos palabras significaron más para él que cualquier elogio anterior en su carrera. Estaba ganándose el respeto, centímetro a centímetro. Mientras Diego aprendía el valor del trabajo, Elena lo observaba desde la distancia. A través de informes de Carmen y de las cámaras de seguridad discretas de la oficina, seguía su progreso. No lo hacía por desconfianza, sino con el orgullo de una maestra viendo a su alumno aplicar la lección. Veía cómo se esforzaba, cómo comía solo en un rincón mientras revisaba manuales, cómo ayudaba a un compañero a cargar unas cajas. Un día, un cliente particularmente difícil empezó a insultar a Diego por teléfono, exigiendo hablar con un supervisor. Diego, manteniendo la calma, dijo: «Señor, soy quien puede ayudarle. Gritarme no hará que su avión despegue antes, pero si me explica el problema con calma, le prometo que haré todo lo posible por solucionarlo». La llamada terminó con el cliente disculpándose. Elena, desde su oficina, sonrió. Su hijo no solo estaba aprendiendo a trabajar, estaba aprendiendo a ser una mejor persona. Esa noche, en la cena, Diego llegó exhausto pero con los ojos brillantes. Le contó a su madre lo de la señora mayor y el cliente difícil. «Fue gratificante», dijo, buscando las palabras. «Ayudar de verdad, no solo vender». Elena le sirvió más agua. «El negocio no es vender viajes, hijo. Es hacer feliz a la gente. Cuando entiendes eso, todo lo demás viene solo». Diego asintió, comprendiendo la profundidad de esa simple frase. Su viaje de redención ya no era solo sobre enmendar un error con su madre, se estaba convirtiendo en una transformación personal. Incluso Laura, a la que extrañaba en medio del silencio de la casa, empezaba a parecer parte de un pasado del que necesitaba desprenderse para seguir creciendo. Los meses pasaron, y la transformación de Diego se consolidó. Dejó de ser el hijo de la dueña para convertirse en un empleado valioso, conocido por su paciencia y su empatía con los clientes más complicados.
Carmen, su jefa, se había convertido en su mentora y amiga. Incluso había empezado a proponer ideas innovadoras para mejorar el departamento, que fueron implementadas con éxito. La rutina del trabajo honesto, el cansancio físico al final del día que precede a un sueño reparador, y las cenas tranquilas con su madre, donde hablaban de negocios, de libros, de la vida, le habían dado una estabilidad que nunca antes había conocido. La soledad de la casa vacía persistía, un recordatorio amargo de su matrimonio fallido, pero ya no era un vacío que necesitara llenar con la aprobación de los demás. Se estaba llenando a sí mismo con su propio esfuerzo. Una tarde, mientras revisaba una complicada reserva grupal para una boda, recibió una visita inesperada en su cubículo. Era Laura. Estaba más delgada, con una expresión seria pero no hostil. «Hola, Diego», dijo, con voz temblorosa. «¿Podemos hablar?». Él asintió y la llevó a una sala de reuniones vacía. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo no dicho. «He estado pensando mucho», comenzó Laura, mirando sus manos. «Y he hablado mucho con mi madre. Ella ha cambiado. Y yo he tenido que mirarme al espejo». Hizo una pausa, tomando aire. «Tenías razón, Diego. En todo. Lo que hicimos con tu madre fue horrible. Y la forma en que reaccioné después fue aún peor. Solo pensaba en mí, en mi orgullo herido». Diego la escuchó, sin interrumpir. No sentía ira, sino una profunda pena. «Yo también tuve la culpa, Laura. Durante años, te permití creer que mi madre era secundaria, que sus sentimientos importaban menos. Fui un cobarde». Laura asintió, con lágrimas en los ojos. «No he venido a pedirte que volvamos. Sé que no es así de simple. He venido a pedirte perdón. Y a decirte que me alegro de que hayas encontrado tu camino. Mamá me ha contado lo bien que lo haces aquí». Esa fue la reconciliación posible, no un abrazo apasionado, sino un reconocimiento mutuo del error y una disculpa sincera. No significaba que volverían a estar juntos, pero sí que podrían, con el tiempo, construir una nueva relación, basada en el respeto y la honestidad que su unión anterior había carecido. Esa misma noche, Diego le contó a su madre la visita de Laura. Elena lo escuchó con atención. «¿Y qué sientes tú?», preguntó. Diego reflexionó un momento. «Tristeza, por lo que perdimos, pero también liberación y esperanza. Espero que ella también encuentre su paz, como yo estoy encontrando la mía». Elena sonrió, satisfecha. El viaje de su hijo estaba llegando a su fin. Había navegado por las aguas turbulentas de la culpa y había llegado a la orilla de la madurez. Unas semanas después, en una reunión familiar organizada por Clara, quien ahora trataba a Elena con una deferencia casi cómica, el ambiente fue diferente. No era la familia perfecta, pero era auténtica. Las heridas seguían allí, pero estaban cicatrizando. En un momento de la velada, Clara se levantó con una copa en la mano. «Quiero brindar», dijo, con voz un poco emocionada. «Por Elena. Por habernos dado a todos una lección que necesitábamos aprender, aunque fuera a golpes. Y por Diego, por tener el valor de cambiar». Todos brindaron. Diego miró a su madre, y en sus ojos encontró el perdón completo y el orgullo infinito que había estado buscando toda su vida. No hacía falta decirlo con palabras. La lección había terminado. Y la nueva vida, para todos, comenzaba ahora. Un año después de la cancelación del vuelo que lo cambió todo, Diego se encontraba de pie frente al ventanal de una oficina espaciosa con vista al skyline de la ciudad. No era la suite del capitán, pero era asterisco su asterisco oficina. El cartel en la puerta decía: Diego Fernández, director de experiencia del cliente. El ascenso no había sido un regalo, había sido el resultado de un año de trabajo incansable, de ideas innovadoras que habían reducido las quejas en un 30% y aumentado la fidelización de los clientes. Había ganado el respeto de sus colegas por derecho propio. Desde su nueva posición, había implementado un programa de viajes solidarios para familias con menos recursos, una idea que había surgido de su propia experiencia de redención y que Elena había apoyado con entusiasmo. Su vida ya no giraba en torno a aparentar, sino en aportar valor real. Su relación con Laura era ahora una amistad cordial.
Ella había iniciado un proceso de terapia y había empezado a trabajar en una tienda de arte, descubriendo una pasión que la había ayudado a crecer. Se veían para tomar un café de vez en cuando, y la conversación fluía sin rencor. La paz, había descubierto Diego, era más valiosa que la pasión efímera. Una tarde, Elena lo llamó a su oficina. La encontró revisando unos planos ampliados sobre su escritorio. «Hijo, quiero enseñarte algo», dijo con una sonrisa enigmática. Eran los planos de una nueva sucursal de Viajes Eterna Primavera, pero no era una oficina cualquiera. Estaba diseñada para ser completamente accesible, con espacios abiertos, zonas de juegos para niños y una biblioteca de viajes. Será nuestro proyecto bandera. Un lugar donde la gente no solo venga a comprar un viaje, sino a soñar con él. Diego observó los planos, impresionado. «Es increíble, mamá. Y quiero que tú te encargues de dirigirla», añadió Elena, mirándolo fijamente. Diego se quedó sin palabras. Era la mayor muestra de confianza que podía recibir. «Pero, ¿estás segura?» «Completamente», afirmó ella. «Has demostrado que entiendes lo que significa este negocio. No se trata de vender boletos, se trata de vender sueños con responsabilidad. Y tú lo has aprendido mejor que nadie». Esa noche, Diego se sentía abrumado por la gratitud. Su madre no solo le había perdonado, le había entregado las llaves de una parte de su reino, confiando en que lo haría crecer con la misma integridad con la que ella lo había construido. El proyecto de la nueva sucursal se convirtió en la obsesión positiva de Diego. Trabajaba codo con arquitectos y diseñadores, asegurándose de que cada detalle reflejara la filosofía de la empresa: calidad, calidez y accesibilidad. Incluso consultó a Clara, que tenía buen ojo para la decoración, y a Laura, cuyo nuevo trabajo en la galería de arte le daba una perspectiva estética interesante. Fue un esfuerzo familiar, pero de una nueva manera, sin imposiciones ni resentimientos. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de la estantería central de la biblioteca, recibió una llamada de un número desconocido. Era el organizador de los premios a la excelencia en turismo nacional. Viajes Eterna Primavera había sido nominada en la categoría de Mejor Iniciativa de Responsabilidad Social por su programa de viajes solidarios. Diego, como director del proyecto, estaba invitado a la gala. Colgó el teléfono, aturdido. Se apoyó contra una pared aún sin pintar y dejó escapar una risa de incredulidad. De las cenizas de su mayor error, no solo había reconstruido su relación con su madre y consigo mismo, sino que había ayudado a construir algo que estaba siendo reconocido a nivel nacional. La ironía de la vida era, a veces, maravillosamente justa. La gala de los premios se celebraba en un lujoso hotel de Madrid. Diego, con un traje nuevo que había comprado con su primer sueldo como director, se sentía una mezcla de nerviosismo y orgullo. A su lado, impecable con un vestido de noche sencillo pero elegante, estaba Elena. Ella se había negado a ser la centro de atención. «Este premio es por tu proyecto, hijo. Tú eres el rostro de esto ahora», le había dicho, con una sonrisa de complicidad. Mientras caminaban por la alfombra roja, Diego sintió que las miradas se posaban sobre ellos. No eran miradas de compasión o de curiosidad morbosa, como las que temía después del escándalo familiar, sino miradas de respeto. El sector turístico es pequeño, y la historia de la transformación de Viajes Eterna Primavera y de su joven director había circulado, convertida en una leyenda moderna sobre la redención y la innovación. Carmen, su exjefa y ahora su mano derecha, también estaba allí, junto con un pequeño equipo de la agencia. Todos compartían la emoción del momento. La ceremonia fue larga, con discursos y presentaciones. Cuando anunciaron la categoría a la que estaban nominados, Diego contuvo el aliento. Las otras empresas nominadas eran gigantes del sector, con presupuestos millonarios. El presentador abrió el sobre. Hubo un silencio dramático. Y el ganador es... Una pausa. Viajes Eterna Primavera, por su programa Un viaje para todos. Por un segundo, Diego no reaccionó. Fuego, un codazo suave de su madre lo sacó de su estupor. Se levantó, con las piernas temblorosas, y caminó hacia el escenario. Las luces lo cegaban. Al tomar el trofeo, una pesada estatuilla de cristal, miró hacia donde estaba su madre. Ella lo observaba con los ojos brillantes,
sin una sola lágrima, pero con una expresión de satisfacción tan profunda que le llenó el corazón. Gracias, comenzó, con la voz quebrada. Miró el trofeo y luego al público. Hace un año, yo era la persona que probablemente habría cancelado la reserva de alguien por pensar que no era importante. Un murmullo de reconocimiento y alguna que otra risa nerviosa recorrió la sala. Muchos conocían la historia, pero la vida y mi madre me dieron una segunda oportunidad. Este premio no es mío. Es de mi madre, Elena Fernández, por enseñarme que el valor de un viaje no está en el destino, sino en la intención con la que se emprende. La cámara enfocó a Elena, que inclinó la cabeza con dignidad. Y es de todo el equipo de Viajes Eterna Primavera, que creyó en un proyecto loco para llevar un poco de alegría a quienes más lo necesitan. Este premio es una prueba de que a veces, de nuestros mayores errores, pueden nacer nuestras mayores oportunidades. Gracias. La ovación fue atronadora. No era solo por el premio, sino por la honestidad de sus palabras. Al bajar del escenario, periodistas lo rodearon, haciéndole preguntas sobre el proyecto y sobre el futuro de la agencia. Diego, con una seguridad que le nacía de dentro, respondió con soltura. Mientras tanto, Elena observaba la escena desde su butaca. Un hombre mayor, un importante hotelero con el que había tratado durante años, se acercó a ella. Elena, tienes que estar muy orgullosa. Has criado a un gran profesional. Ella sonrió. No, Miguel. Yo crié a un buen hijo. Él se ha convertido en un gran profesional por sí mismo. Yo solo le quité las piedras del camino para que pudiera caminar. Esa noche, en la cena de gala, Diego fue el centro de atención. Pero en cada oportunidad, se acercaba a su madre, le ofrecía una copa, se aseguraba de que estuviera cómoda. No era el hijo sumiso de antes, sino un hombre agradecido que honraba a su mentora. Antes de irse, Elena tomó su brazo. Tu padre estaría tremendamente orgulloso de ti, Diego. Esas palabras, las que más había anhelado escuchar en su vida, fueron el verdadero premio de la noche. El viaje había terminado. El hijo que había cancelado un boleto había desaparecido, y en su lugar había un hombre que construía puentes, tanto para los clientes de la agencia como en su propia vida. 6 meses después de la gala de los premios, la nueva sucursal de Viajes Eterna Primavera era una realidad vibrante. El lugar, tal como soñaron Elena y Diego, era mucho más que una agencia de viajes. Era un espacio comunitario donde la gente se reunía a soñar con destinos lejanos. La mañana de la inauguración, el sol bañaba el luminoso local de grandes ventanales. Diego, de pie junto a la puerta principal, observaba con emoción el resultado final. Los estantes de la biblioteca estaban llenos de guías y novelas de viajes. Las pantallas táctiles mostraban paisajes de todo el mundo, y en la zona infantil, unos niños pintaban mapas imaginarios. Carmen, ahora gerente de la sucursal, daba los últimos retoques. «¿Listo, jefe?», le preguntó con una sonrisa. Diego asintió. «Listísimo». No llevaba traje caro, sino un sencillo jersey y unos pantalones chinos. Se sentía cómodo en su propia piel, algo que no tenía precio. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Asistieron empleados, clientes habituales, amigos e, inesperadamente, Laura y Clara. Laura se acercó a Diego con un pequeño regalo envuelto. Era un cuaderno de viaje antiguo y una pluma estilográfica. «Para que sigas diseñando sueños», le dijo, con una sinceridad que conmovió a Diego. Clara, por su parte, abrazó a Elena. «Gracias por todo, Elena. De verdad». Elena la abrazó de vuelta. Las viejas rencillas se habían disuelto en el entendimiento mutuo. Pero el momento culminante llegó cuando Elena tomó la palabra. No dio un discurso grandilocuente. Simplemente se dirigió a su hijo frente a todos los presentes. «Diego, cuando eras pequeño, me hiciste una promesa sobre el mar. La vida nos llevó por caminos distintos y esa promesa se rompió. Pero hoy, al verte aquí, rodeado de los sueños de tantas personas, me doy cuenta de que has cumplido una promesa mucho más grande. La promesa de convertirte en un hombre íntegro y compasivo. Esta sucursal no es solo tu logro, es el símbolo de tu viaje. Y yo no podría estar más orgullosa». Acto seguido, ante la sorpresa de todos, Elena sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Diego.
Y para celebrarlo, he decidido que es el momento de un nuevo viaje. Pero esta vez, juntos. Diego abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había 2 billetes de primera clase y un itinerario. El destino final era un pequeño bungalow sobre el agua en las Maldivas, pero la ruta incluía una escala de una semana en un lugar muy especial, el Caribbean Princess. Partimos el mes que viene, dijo Elena, con lágrimas de felicidad en los ojos. Es hora de que veamos esas estrellas nadando en el mar, juntos, como siempre debió ser. Diego no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su madre frente a todos los presentes, en un abrazo que sellaba años de distancia, incomprensión y, finalmente, de un perdón y un amor que se había fortalecido en la adversidad. La ovación fue espontánea y emocionada. Esa noche, después de que todos se fueran, madre e hijo se quedaron solos en la nueva agencia, contemplando el atardecer desde los ventanales. «Sabes, mamá», dijo Diego, rompiendo el silencio. «Cancelar ese boleto fue lo peor y lo mejor que hice en mi vida». Elena tomó su mano. «A veces, hijo, hay que perderse para encontrarse a uno mismo. Y a veces, hay que quebrar algo para poder repararlo de manera más fuerte». El viaje de Elena como madre que enseña a través de la experiencia había concluido. Y el viaje de Diego como hijo que aprende a través de la humildad había encontrado su destino. Ahora, comenzaba un nuevo viaje, esta vez codo con codo, no como protectora y protegido, sino como 2 adultos que se admiran y se quieren, listos para enfrentar juntos cualquier mar que la vida pusiera frente a ellos. El último resplandor del sol se reflejó en el cristal de la puerta, donde el logotipo de Viajes Eterna Primavera brillaba con una luz nueva, prometiendo un futuro de sueños por cumplir, pero, sobre todo, de promesas que, tarde o temprano, siempre se cumplen.